Durante el mes de octubre del 2022, la comunidad de la Wiki SCP se juntó para establecer un especial para celebrar el mes del terror. Varios populares autores de la Wiki se dieron la tarea de escribir un artículo acerca de una anomalía, un SCP, y que todos se relacionarán con un mismo género: horror. Este especial, llamado Los Abeses de la Muerte, consiste de 34 diferentes artículos, todos sin ninguna conexión entre ellos. Todos cubriendo un tema diferente con un título que empiece con su designada letra en el abecedario. Aquí no hay interconexiones entre las historias. Las historias divergirán de muchas maneras o se extenderán a través de cualquier tema o canon. Aquí hay algo para todos. Mientras lo que busques sean pesadillas. Sin nada más que decir, disfruten. SCP-7027 es definido como un fenómeno anómalo principalmente observado como proceso de transformación física y aumento psicológico por los miembros de una orden monástica situada en la cordillera del Karakorum. Los individuos infectados por SCP-7027 se clasifican como SCP-7027-1. La anomalía se manifiesta inicialmente como un punto circular negro de 15 a 25 milímetros de diámetro en el centro de la frente del individuo afectado. Esta marca se parece superficialmente a un bindi decorativo, pero es inamovible a menos que se extirpa quirúrgicamente poco después de la infección. A medida que SCP-7027 progresa, consumirá la cara de su huésped, haciendo que la parte delantera del cráneo se hunda y finalmente colapse en un vacío de profundidad indeterminada antes de extenderse lentamente al resto del cuerpo. La carne ennegrecida por SCP-7027 no refleja la luz y, con el tiempo, desarrollará agujeros y fisuras que desfiguran aún más a SCP-7027-1 y, al igual que la abertura que consumió gran parte de la cabeza del huésped, muestra unas dimensiones interiores físicamente imposibles. Los objetos introducidos en estos vacíos son, en última instancia, irrecuperables. Las cavidades creadas por el SCP-7027 producen una descarga continua, cuya emanación se comporta visiblemente de manera similar a un gas o plasma caliente. Todos los esfuerzos por extraer una muestra han fracasado, por lo que se desconoce de qué está compuesto exactamente estas deformaciones. A pesar de su resistencia al análisis, se ha descubierto que la temperatura alrededor de las fisuras disminuye constantemente, acercándose al cero absoluto a medida que el SCP-7027-1 entra en la fase final de la infección. En esta fase final de la infección, los infectados comienzan a desvanecer antes de desaparecer por completo, sin dejar rastro de materia, incluso cuando el sujeto se mantiene en una unidad de contención sellada al vacío totalmente esterilizada. Esto viola la ley de conservación de la masa, y las partículas de los infectados sufren una aniquilación sin la introducción aparente de sus respectivas antipartículas. La transformación se produce a lo largo de décadas y provoca inevitablemente la destrucción de órganos vitales, incluidos el cerebro y el corazón. En esta fase, los infectados están clínicamente muertos, no necesitan dormir ni alimentarse, pero siguen moviéndose y continúan vagando por el monasterio cuando no están sentados en meditación. La Fundación aún no ha descubierto el origen exacto de SCP-7027, pero los síntomas físicos de la infección solo aparecen después de que los monjes se hayan encerrado entre los muros del monasterio. Estos interiores son lo suficientemente grandes como para permitir la meditación y funcionan como una forma de privación sensorial. Los monjes creen que, al sumergirse en la oscuridad, permiten que sus cuerpos se conviertan en su huésped. Ha habido informes del personal de la Fundación trabajando en el área conteniendo los alrededores del monasterio. Estos reportes describen posibles encuentros paranormales, pero la naturaleza efímera de estos incidentes hace que no sea posible repetir la experimentación y la clasificación. A continuación se presenta una lista de supuestos incidentes. Avistamientos de sombras humanoides móviles sin origen aparente. Mayor frecuencia de terrores nocturnos y parálisis del sueño en personal. Súbitos puntos fríos transitorios, incluso dentro de las secciones aisladas y con calefacción del sitio.
Mayor frecuencia de interferencias de radio en el monasterio y sus alrededores. La aparición, y rápida desaparición, de manchas negras en todo el monasterio. Personal trabajando largas horas en la zona muestran una disminución constante de sentimientos de autoestima durante los exámenes psicológicos de rutina, aunque esto es posiblemente una reacción mundana a la observación de las prácticas y tradiciones de los monjes en el monasterio. La fundación tuvo conocimiento de SCP-7027 en 1956, a raíz de informes sobre desfiguraciones inusuales que se producían entre los miembros de una secta budista aislada en el Tíbet. Debido a la naturaleza singular de su filosofía, la secta y el monasterio no tenían un nombre formal, pero los residentes de las aldeas vecinas se referían a ellos comúnmente como los vacíos, o los que están vacíos de ser. Los monjes infectados fueron clasificados como grupo de interés código 0184. Este grupo practica una forma extrema de ascetismo y prohíbe el uso de nombres personales, representaciones de la forma humana o incluso la conservación de su propia historia. Los miembros creen que la iluminación solo puede alcanzarse mediante una drástica humildad. Para ello, deben purgarse de la vanidad y el orgullo, considerando la existencia corporal como la arrogancia final que hay que deshacer. A través de SCP-7027, los monjes creen que pueden escapar permanentemente del samsara, el ciclo de vida, muerte y renacimiento. A pesar de su parecido superficial con otras sectas budistas, este grupo presenta muchas desviaciones significativas. Por ejemplo, los monjes creen en la Griyavada, una doctrina herética budista que afirma que los actos morales no tienen consecuencias y, por tanto, no influyen en la reencarnación. A diferencia de la mayoría de las tradiciones monásticas, incluyen tanto a hombres, Gelon, como a mujeres, Gelonma, muchos de ellos iniciados de niños. Se espera que todos practiquen el mismo nivel de ascetismo, independientemente de la edad, el sexo o la salud física. Esta vida de austeridad incluye la renuncia a posesiones materiales, la evitación de los placeres físicos y dietas escasas que dejan a los miembros en un estado de inanición crónica, aunque sin muchos de los síntomas asociados a la inanición severa. Practicantes en este monasterio practican la automortificación ritual, pues creen que el dolor, la humillación, la autonegación y la desfiguración ayudan a la destrucción del ego. Antes de la contención, los métodos de humillación solían consistir en visitar las aldeas vecinas, donde los monjes se quitaban la ropa, se embadurnaban de lodo, tierra y ceniza y, de forma no verbal, suplicaban o incitaban a los lugareños a agredirlos físicamente. A pesar de las frecuentes lesiones e infecciones, nunca se ha observado que este comportamiento haya provocado fatalidades y los aldeanos consideran sus acciones como parte de una tradición beneficiosa para los monjes, en lugar de una violencia cometida por ira sincera. El grupo de interés 0184 no recluta activamente, sino que recibe iniciados por medios aún no explicables. Los miembros recién llegados se niegan a comunicarse, lo que sugiere un conocimiento a priori de al menos algunos de los principios de la orden. Como no están dispuestos a divulgar información, se desconocen sus motivos para unirse. Actualmente, la hipótesis es que la influencia de SCP-7027 se extiende más allá del monasterio y es capaz de obligar a ciertos individuos a unirse mediante su gestión anómala o, posiblemente, incluso mediante control directo. La fundación permite a estos suplicantes dentro del monasterio a través del área de contención y monitoreo, esto con el fin de proporcionar un flujo constante de especímenes 7027-1 para la investigación, que aceptan de buen grado su contención permanente y no interfieren con el trabajo del personal. Debido al terreno extremo de la región, es posible que algunos de los llamados al monasterio no sobrevivan al viaje. Como todos los miembros parecen ser de ascendencia tibetana o nepalí, es probable que el alcance de SCP-7027 se limite a la región o esté determinado por un componente genético, pero también es posible que estos elementos comunes sean pura coincidencia. La única excepción a este patrón es de un solo miembro de iniciados catalogado como SCP-7027-1, número 251, pero entraremos en detalle sobre este miembro más adelante. Los monjes mantienen un voto de silencio, dejando que una sola persona represente y hable en nombre de la secta. Convertido en el líder, este individuo, clasificado como persona de interés 539, se refiere a sí mismo como un bodhisattva, cuya posición requiere que se abstenga de ciertos aspectos de la fe para facilitar el camino hacia el nirvana a otros monjes, una práctica que no es desconocida y que puede encontrarse en la tradición mahayana del budismo.
Como resultado, Di-539 ha evitado la infección por SCP-7027, aunque tiene la intención de buscar un sucesor para poder iniciar el proceso. Bodhisattva. El 22 de junio de 1956, una entrevista se agendó con el Bodhisattva del monasterio organizado por el Dr. Jonathan Isaac. El entrevistado era un hombre tibetano estimando una edad de entre 50 y 60, y al igual que los demás monjes, cualquier esfuerzo para buscar más información resultó en vano. Ya que él vive según los principios de su orden, su cuerpo aparece desnutrido y cubierto de heridas infectadas. El récord comienza con el Dr. Isaac preguntando si él tiene un nombre, diciendo que seguro él había tenido una vida antes de unirse al monasterio. El Bodhisattva responde que él pasó por una completa limpia, incluyendo su propio pasado. Solo está el camino. El doctor le pregunta a qué se refiere con el camino. El monje responde: seguimos la vía del Buda negro. Existir, imponerse a la realidad, es la concepción fundacional de la que se deriva todo el sufrimiento. No es un camino a recorrer, no es una meta a buscar. Es simplemente rendirse. Cuando el Dr. Isaac le pregunta en qué se convirtió él, Bodhisattva responde: convertirse implica creación. No nos convertimos en nada. No estamos hechos. El sunyata nos abarca. Es una verdad sin color ni forma. Se impregna, se encona, nos empapa de oscuridad. Otros lucharán, y se aferraron a la ilusión de la vida. El Dr. Isaac dice: ¿por qué escoger este proceso aun cuando hay maneras más rápidas de terminar sus vidas? Bodhisattva responde: sigues sin entender. La muerte no tiene sentido. La carne vuelve a la tierra, el alma vuelve al samsara. El ciclo continúa. El sacrificio es en vano. No hay misericordia, ni iluminación, en el giro de la rueda. Como última pregunta, el Dr. Isaac pregunta al monje por qué escoger a SCP-7027 como su principal método de, entre comillas, iluminación, y en sí cómo funciona. El Bodhisattva responde: hay tres grandes ilusiones, tres grilletes que nos atan. La vida, el mundo y el yo. Debemos rendirnos a la anulación del yo, si queremos trascender. No se puede luchar contra el yo, porque se alimenta de la lucha. Esta atadura no puede romperse. Pero hay una manera de liberarse. Uno debe hundirse hasta lo más bajo, hasta las profundidades más oscuras y miserables. Cuando logramos el Nyat, el vacío consume lo que manifestamos, y un grillete no puede atar lo que ya no existe. Se escapa, como la lluvia de nuestras manos, como el polvo sobre el viento. Se trata de la obliteración del yo. Durante rondas de monitoreo en los alrededores del monasterio para detectar posibles causas de la constante infección de SCP-7027, un radar terrestre detectó la presencia de objetos artificiales bajo el monasterio y sus terrenos circundantes. Los primeros descubrimientos incluyen una serie de grandes depósitos de ceniza que contienen restos de papel, corteza de abedul y seda, probablemente conteniendo manuscritos inmolados, y estatuas y murales budistas muy dañados que han sido datados con carbono en el siglo XIV de nuestra era. Las estatuas reconstruidas se asemejan al Buda sentado en posición de loto, pero como no se descubrieron fragmentos del rostro, se plantea la hipótesis de que las estatuas fueron adquiridas intactas, desfiguradas ritualmente para que se parecieran a una instancia de SCP-7027-1, para luego ser destruidas y enterradas algún tiempo después. Una cuidadosa restauración de los murales revelaría representaciones de figuras con túnica, presumiblemente monjes, envueltas por un aura de llamas negras que sin duda representaban a SCP-7027. Sobre la base de estas pruebas, se puede suponer que los monjes infectados no siempre prohibieron la representación artística, sino que adoptaron el aniconismo, lo que dio lugar o precedió a un episodio iconoclasta entre los siglos XIV y XV de nuestra era. El 17 de abril de 1987, el monasterio fue dañado por un desprendimiento natural. Como la sección se utilizaba raramente, afortunadamente no hubo víctimas mortales. El desastre revelaría la presencia de estructuras artificiales bajo el monasterio. Tras un estudio arqueológico del lugar, se determinó que las ruinas eran epipaleolíticas y se construyeron poco después de la llegada de los humanos modernos a la región. El material de construcción consistía en piedra, hueso y arcilla, aunque la propia arquitectura muestra un nivel de ingenio poco común entre las culturas contemporáneas. La estructura se construyó en la boca de una caverna natural de la montaña, que se descubrió que contenía una galería de arte parietal bien conservada, incluyendo un par de murales. El primero representa a un humanoide blanco y alto con la mano izquierda sobre el corazón, donde las salpicaduras de pigmento rojo sugieren una herida, y la mano derecha extendida con la palma hacia arriba.
6 humanoides de color ocre se postran ante la gran figura blanca. Una sustancia negra sin forma surge del suelo y entra en las bocas abiertas de las figuras más pequeñas, presumiblemente humanas. A pesar de su mayor tamaño, el humanoide blanco no es representado como dominante, más bien un maestro o líder espiritual que un rey o conquistador. Lo que al principio se confundió con una cola resultó ser una grieta en la pared, pero su aspecto, junto con el semblante y la pose iluminados de la figura, ha llevado a un especialista tibetano a hacer una comparación con Fatrel Changchup Sempa, el mítico mono ancestro del pueblo tibetano. El segundo mural muestra un complejo escenario de 3 niveles centrado en un árbol de profundas raíces. Visto de abajo a arriba, representa serpientes negras royendo las raíces que tienen venas negras, quizás para representar el envenenamiento, la infección o la propagación de una maldición. La mancha se eleva a través de las raíces, hasta el segundo nivel, donde los humanoides muerden las raíces, eliminando la mancha como si alguien chupara el veneno. A los humanoides les faltan miembros, y llevan numerosas manchas negras. La práctica de purificar las raíces se muestra como algo costoso. En el nivel más alto, el árbol está sano y lleno de hojas, sobreviviendo gracias al sacrificio de los de abajo. Si la datación por radiocarbono de este lugar es exacta, es posible que los individuos hayan estado trabajando para contener a SCP-7027 durante 20,000 años. El 12 de septiembre de 1997, el oficial de seguridad Łukasz Maciejewski entró en la enfermería del sitio de monitoreo del monasterio a las 06:00 horas para solicitar medicación para lo que en ese momento creía que era un dolor de cabeza. El personal médico observó inmediatamente una mancha negra en la frente de Maciejewski y, tras un minucioso examen físico, determinó que el sujeto estaba infectado por SCP-7027 y presentaba el primer síntoma visible de transformación hacia un 7027-1. Maciejewski fue clasificado como anómalo y recibió la designación de SCP-7027-1-251, convirtiéndose en el primer y, de momento, único caso registrado de un infectado que no es miembro del monasterio. El oficial infectado cooperó voluntariamente con su contención y observación, convirtiéndose en una fuente de información crítica al ser el único infectado que no está sujeto al voto de silencio de los monjes. Al día siguiente, el Dr. Miyazawa entrevistó al oficial Maciejewski. Miyazawa empieza la entrevista disculpándose, diciendo que no sabía que la infección podría propagarse de esta manera. Las primeras preguntas consistían en que si el oficial ha mantenido contacto físico con alguno de los monjes infectados, la cual responde que no, y que él solamente patrullaba en base a la rutina sin ningún tipo de contacto no ordenado hacia murales del monasterio. La siguiente pregunta es sobre cómo el oficial se siente, ya que él se nota bastante calmado considerando la gravedad de la situación. El oficial simplemente responde que él no siente nada. Aunque él sabe que debería sentir algo, sabe que debe sentir horror pero no siente nada. El oficial aclara no tener ningún historial de depresión, y después aclara lo siguiente. Y debería estar enfadado. Enfadado porque no puedo sentir nada, ¿verdad? Sé lo que mi cerebro quiere. Quiere gritar. Quiere enojarse. Pero en lugar de eso, nada, solo vacío. Es como tratar de localizar una palabra en el diccionario, solo para descubrir que ha sido recortada. Ahora solo hay un agujero. A principios de 1998, SCP-7027 se había extendido al ojo izquierdo del oficial y había formado una vena que envolvía el cuello del sujeto y se conectó a una marca negra recién formada situada en la región cervical de la columna vertebral. 251 ocasionalmente reportará dolor de cabeza antes de expulsar humo oscuro y lodo por la boca, con ambas sustancias evaporándose demasiado rápido para permitir análisis. El sujeto sufre frecuentes y violentos temblores, lo que hace que el cuerpo se contorsione de forma antinatural y que el sujeto camine con un paso rígido y tambaleante. Como los otros monjes infectados pertenecientes al monasterio tibetano no muestran reacciones similares, es posible que sus enseñanzas y prácticas, en particular la meditación, les permitan en última instancia tolerar mejor los efectos de la infección. Una segunda entrevista al oficial se hizo el 5 de febrero de 1998, empezando con el Dr. Miyazawa preguntando si podría responder unas preguntas, esto al mismo tiempo que 251 está acurrucado en el suelo, mirando al techo con el ojo que le queda. Según Miyazawa, 251 recibió morfina esa mañana, la cual no hizo efecto en reducir el dolor dentro de 251. Cuando se le pregunta qué nivel de dolor siente del 1 al 10, el oficial responde que no hay escala que podría capturar el nivel de dolor que sufre en ese momento.
Esto ocurre al mismo tiempo en que el sujeto está inusualmente calmado. 251 responde. No sé cómo llamarlo. El dolor es visceral. Nauseabundo. Tengo una agonía interminable, pero además se siente como una experiencia extracorporal. 251 es interrumpido por un ataque de tos, haciendo que emane humo negro tanto de los orificios naturales como de los creados por SCP-7027. Se limpia una mancha negra de la boca y la barbilla y continúa. ¿Pero qué más puedo decir? Los monjes pueden tardar una década en cambiar. ¿Ha sido solo un año desde que se infectó? El Dr. Miyazawa aclara que solo han pasado casi 5 meses. Después de la respuesta, 251 pregunta sobre si el actual general en mando puede disparar una bala a través de su cabeza, la cual Miyazawa le miente, diciendo que enviará la propuesta de su misericordiosa muerte. Debido al potencial de investigación que presentaba 251, se denegó la solicitud de su muerte. La transformación de 251 mostró una desviación significativa con respecto a los monjes, deformando el cuerpo junto con su creciente número de fosas vacías, cada una de las cuales crecía constantemente en circunferencia a un ritmo de aproximadamente 1,5 centímetros al año, y fusionando al sujeto con el suelo de la sala de contención. Antes del cese de la actividad cerebral, el sujeto desarrolló síntomas de demencia y pérdida aguda de memoria, aunque se desconoce si estos fueron causados directamente por SCP-7027 o fueron una respuesta natural al trauma inducido por 7027. A finales de 2001, 251 perdió la capacidad de ver pero conservó la boca y la oreja derecha. Una tercera entrevista fue hecha antes, el 23 de diciembre del 2000. La entrevista comienza con el Dr. Miyazawa preguntando por sus más recientes experiencias. 251 responde. Las sombras no se detienen. Meten la mano dentro y toman. Garras codiciosas que raspan y desgarran. Sangraría por ti, pero todo lo que tengo para ofrecer es polvo y aceite. Cuando se le pregunta sobre el dolor, él responde. Ah, ¿eso? Una parte de mí está en agonía, pero esa parte está cayendo más y más profundo. ¿Qué miedo debe tener? Un lodo frío se mueve bajo mi piel. Por lo que recuerdo, siempre estuvo ahí. 251 vomita y sostiene el vómito negro en sus manos. Esparce la sustancia por el suelo donde se evapora rápidamente. Oh, ya salió. Qué torpeza la mía. Miyazawa dice que mencionó sombras hace unos momentos, preguntado si vio algo. 251 responde molesto que si es porque no tiene ojos, pero luego deja de hablar como si fuera interrumpido por algo. Miyazawa le pregunta si está viendo algo. 251 responde. Hay formas que se deslizan en la oscuridad. Capas amarillas. Un oro pálido. Cientos de cuerpos, cada uno con 100 patas. Fueron sagrados una vez. 251 resopla y tose. ¿Puedes oler mis vapores? Es incienso. ¿Lo sabías? Como el opio y la mirra y los libros antiguos. Persiste en mi lengua y sabe a sueños olvidados. No es mi memoria. Algo más lo recuerda. Algo en el fondo. Miyazawa le pregunta quiénes lo recuerdan. 251 responde. Los archivistas. Les recuerda el reino bajo la montaña. Les recuerda a su hogar. Mi hogar es una jaula. Donde están ellos se siente como una. La oscuridad y el frío se conservan. Eso es todo lo que importa. El sujeto se desploma, perdiendo la conciencia y terminando la entrevista. 251 no recuperó la conciencia hasta 14 días después de la entrevista y no fue consciente de su última conversación, mostrando una mayor pérdida de memoria y confusión. A finales de 2001, la parte inferior del cuerpo y el brazo izquierdo del sujeto se convirtieron en un montículo informe y endurecido, y el resto de su epidermis adquirió un aspecto gris y agrietado. La última y más reciente entrevista con 251 fue hecha el 23 de octubre del 2001. El Dr. Miyazawa empieza la entrevista preguntando a 251 si es posible comunicarse. Sin embargo, él no parece responder las preguntas de Miyazawa, esto mientras parece estar en un estado de extrema confusión, diciendo montón de frases sin sentido. Esto mientras extruye viscosos efluvios negros de varios de sus orificios. Miyazawa intenta preguntar si él recuerda su voz. 251 reacciona diciendo frases como: mamá. Hace frío. Hace mucho frío. Déjame entrar, por favor, déjame entrar. Un recuerdo y luego nada. 251 vocaliza un ruido parecido a una combinación de risas, llantos y gritos.
251 sigue ignorando las órdenes del Dr. Miyazawa, diciéndole que describa cómo se siente. En ese momento, 251 le responde: su fin llega para todos nosotros. Miyazawa pregunta a qué se refiere, si se refiere a los monjes o a alguien más. 251 dice: el nuevo rey les hizo olvidar lo que el antiguo rey les mostró. Cuando volvieron a encontrar la verdad, la enterraron. Los rituales permanecen, pero no saben lo que significa. Es mejor no saberlo. Mejor una bendición que una maldición. Una carne para esponjar tanta nada. ¿Qué filtro tan sucio y contaminado hacemos? No es un agujero. No lo es. Lo parece pero no lo es. ¿Soy un agujero pero no soy la oscuridad inmutado? Miyazawa pregunta ¿qué es entonces? 251 susurra de manera reservada, su tono es casi juguetón. Es un eclipse. ¿No lo sabías? Los más altos lo hicieron, después de lo que hicimos. Todo por intentar elevarnos a sus alturas. ¡Qué miserables ingratos somos! Su luna es una ciudad sin muerte. Una ciudad de conocimiento, de secretos y cosas olvidadas, y proyecta una larga, larga sombra. Bajo la luz mortecina de su fallido sol negro, nunca se sabría qué es dorada. Nunca seguido de eso, lo que quedaba del cráneo de 251 se derrumbó repentinamente y fue seguido 4 segundos después por el colapso completo de su cuerpo. Miyazawa reaccionó que lo sacaran de ahí y aseguran la celda de 251, forzando la conclusión de la entrevista. El cuerpo colapsado de 251 se extendió por su celda mientras sus aberturas se fusionaron para crear un único portal que fue designado SCP-7027-2. A diferencia de los monjes infectados del monasterio, 251 no se aniquiló por completo, y su cáscara restante formó un anillo de 3 metros de radio alrededor de la anomalía recién manifestada y dejó a 7027-2 permanentemente fijado por el momento. El interior de SCP-7027-2 presenta propiedades idénticas a las de las aberturas de vacío más pequeñas creadas por SCP-7027. Debido al tamaño y a la aparente estabilidad del agujero, se consideró factible la exploración no tripulada. El entorno interior de 7027-2 es peligroso para la vida orgánica, pero presenta condiciones similares a las del vacío del espacio, aunque con temperaturas anormalmente bajas comparables a las de la nebulosa Boomerang, situada a aproximadamente 5000 años luz de la Tierra, con temperaturas especuladas a 1 grado en la escala Kelvin, o menos 272 grados centígrados. A pesar de estas similitudes, no hay nada más que sugiera que 7027-2 se conecta al espacio exterior, ya que no se han observado estrellas desde su interior. Aunque no se han descubierto pruebas concluyentes, la hipótesis más aceptada es que el agujero conduce a una dimensión fuera de la nuestra. Existe una atracción gravitatoria descendente, pero su fuente aún no se ha descubierto. Teniendo en cuenta estos factores, se determinó que el mejor método para explorar el interior de SCP-7027-2 sería a través de una sonda remota diseñada para la exploración espacial a largo plazo. El 10 de abril del 2002 a las 9 horas, esta sonda fue liberada en el agujero creado por 251, desde donde registraría y transmitirá sus hallazgos. Investigadores no recibieron ninguna transmisión destacable hasta el 16 de julio del 2020, más de 18 años después de su entrega en SCP-7027. Los datos recogidos incluyen una serie de imágenes que muestran estructuras artificiales de color dorado que, en conjunto, parecen formar una metrópolis en expansión. Estas imágenes fueron capturadas aproximadamente 46 horas antes, durante un período de 12 segundos, antes de que se perdiera todo contacto con la sonda, ya que el dispositivo fue presumiblemente destruido tras el impacto. Esta fue la imagen final capturada por la sonda justo antes de que la transmisión cesara por completo. Más investigaciones están pendientes.